Esta es la historia del horror caleño, una época donde desaparecían jóvenes y niños cada semana y luego tan solo se encontraban sus cadáveres sin una gota de sangre. Algo que aterrorizó a todo Cali y empezó a retumbar la leyenda de que era un vampiro el que hacía esto, pero la realidad es más aterradora que cualquier leyenda. Y hoy la conoceremos. Esto es Pura Sangre. Al iniciar vemos a un hombre revelar unas fotografías. Se trata de imágenes con cadáveres y cuerpos sin vida. Él sonríe al verlas y parece disfrutarlo, dándonos la presentación de un personaje macabro que protagonizará los peores actos de esta historia. Y todo será para salvar la vida de Roberto Hurtado, un multimillonario de Cali al borde de la muerte, ya que padece una enfermedad bastante extraña, de la que solo se puede salvar si empieza a recibir transfusiones de sangre. Una noticia terrible que su hijo Adolfo recibe como un balde de agua fría. Su miedo es evidente, pero está dispuesto a hacer lo que haga falta para salvar a su padre, aunque pronto iremos descubriendo que su relación es bastante distante y difícil. Lo primero que hace Adolfo es chantajear a Perfecto, el hombre que vimos al inicio con las macabras fotos, ya que él en un descuido deja dichas fotos al alcance de Adolfo y este se entera de todo. Ve como Perfecto, Ever y Florencia están junto a un cadáver, con el cual parece que juegan y disfrutan de seguir haciéndole daño, algo realmente asqueroso, pero que él ve como una oportunidad. Ya que estos tres son empleados de la fábrica de azúcar del papá de Adolfo, por lo que los llama a su oficina. Ellos, preocupados y con el miedo de afrontar las consecuencias de sus perturbadores actos, reciben una propuesta que los paraliza. Adolfo les exige que consigan la sangre fresca que necesita su padre, ya que para ellos será hasta un gusto secuestrar y drenar a los jóvenes de la ciudad de Cali. Ellos no saben ni cómo reaccionar, pero no tienen más opción que obedecer. Por lo que esa misma noche se van de cacería y tan pronto ven a un niño indefenso, lo agarran y lo suben al carro, aceleran desesperados hasta llegar a su casa y allí empieza la macabra operación, pues le quitan todo, abusan de él y empiezan a drenarlo poco a poco para luego subirlo nuevamente al carro e irlo a tirar en la mitad de un monte. Para la mañana siguiente, sin una pizca de remordimiento, empezar a hacerle transfusiones a Roberto, quien conocemos un poco mejor y nos damos cuenta que es igual de perverso, pues obliga a Florencia a vestirse delante de la cámara que él vigila y disfruta de una forma asquerosa. Además, le pide que lea el periódico, pero al hacerlo ella ve en primera página esta noticia de la desaparición de un joven en el centro de Cali. Sabe que es su víctima, por lo que se alerta y sigue leyendo rápidamente. Al leer que las acciones de las azucareras bajaron por el contrabando, Roberto se molesta y dice que definitivamente este es un país de canallas, aunque pronto veremos en evidencia su doble moral, justo cuando su hijo empiece a darle las malas noticias de la empresa azucarera que les pertenece. Pero antes continuamos viendo la forma de operar de estos tres cínicos, quienes van a un bar gay para drogar y cazar a más jóvenes, logrando convencer a dos de ellos de irse para su casa. Allí, nuevamente, después de mantener relaciones con ellos, los empiezan a drenar hasta acabarlos, para luego tirarlos en la mitad de la nada. Lo perturbador no solo son estos actos, sino como al día siguiente siguen su vida como si nada, saludan a sus hijos, desayunan con su madre y actúan como si nada hubiese pasado, igual que Adolfo, quien visita a su padre para contarle que hay que quemar kilos de caña porque no es rentable usarla y que el problema será controlar a los trabajadores, quienes se quedarán sin meses de trabajo si eso sucede. Pero su padre, sin pensarlo dos veces, le dice que esas cosas toca hacerlas con mano dura y nada de pensar en esa gente. Y en este momento vemos un mensaje hecho de una forma muy poética, ya que el azúcar que está a punto de tomar Roberto está llena de hormigas, simbolizando efectivamente a esos trabajadores que como hormigas procesan y trabajan la caña para luego convertirla en el azúcar que llega a nuestras mesas. Y es que igual que Roberto ahorita desecha esta azúcar porque le molestan los insectos que hay en ella, de esa misma forma él luego desecha a los trabajadores de su fábrica porque los ve como eso, como simples hormigas obreras. Y puntualizo esto para que comprendamos que nosotros somos las hormigas, que nosotros somos a los que pueden desechar de tal forma. Y si no actuamos y empezamos a exigir y a movernos en pro de disminuir el poder de estos magnates que al fin y al cabo se convierten en dueños de nuestras vidas, vamos a seguir siéndolo siempre. Ese insecto que solo sirve de obrero y parece desechable. Así que les invito a que empiecen a plantearse si realmente esas personas millonarias que muchas veces, e incluso en redes sociales, que es donde más lo veo, son defendidas a capa y espada y que se merecen sus riquezas y que si ellos hacen algo está bien porque por algo son ricos y son inteligentes, realmente actúan en pro del mundo o solo en pro de ellos mismos.
y hasta qué punto solo defenderles es ponernos la guillotina en nuestro propio cuello. Esa misma tarde vemos a Adolfo cerrar un negocio para enviar azúcar de contrabando, justo de lo que se quejó el padre de Adolfo hace unos días. Su hijo se ha convertido en el canalla del que tanto reprocha, y para ejemplificar mejor la doble moral de Roberto, vemos cómo le pide que le pongan una película. La elegida de la enfermera es Ciudadano Kane, y tan pronto avanza un poco, Roberto iracundo pide que se la quiten. Lo simbólico de esta escena está en Ciudadano Kane, una película que precisamente nos cuenta la historia de cómo un multimillonario muere a raíz de una enfermedad, diciendo una última frase, haciendo que los investigadores investiguen el porqué de esa última frase. Así que empiezan a indagar en su vida y se dan cuenta de que Kane fue una persona que tuvo todo lo que quiso, pero que así mismo lo perdió. Solo para que al final de la película nos desvelen que esa última frase era un objeto de su infancia. Tal vez Roberto se siente identificado con Kane, los dos supermillonarios que padecen una enfermedad y están a punto de morir, y aunque Roberto no lo ha perdido todo, está a punto de hacerlo, por lo que esta película le puede generar miedo de que precisamente termine como Kane, lleno de lujos pero sin ningún tipo de amor o de acompañamiento en su muerte. En la noche vemos que ya es 7 velitas, los niños disfrutan con sus familias y amigos, mientras que Perfecto recibe una llamada de Florencia, quien preocupada le dice que hay que conseguir más sangre, pues los dos jóvenes de la vez pasada no sirvieron y el viejo está a punto de morir. Perfecto, sin pensarlo, sale y la recoge en su carro. De camino convencen a un niño de subirse y mientras los llevan, Perfecto pierde el control del carro y el niño logra escapar, por lo que preocupados siguen en la búsqueda hasta agarrar a otro. Al llevarlo se dan cuenta que es una niña y no les sirve para nada, por lo que la dejan tirada en mitad de la calle como si de un saco de basura se tratase. Su falta de corazón es evidente y el desespero los lleva a secuestrar a un habitante de calle, aunque esto les costará muy caro más adelante. A la mañana siguiente ven en televisión a la madre del niño que se les escapó contando todo su caso, por lo que las alarmas se encienden por toda la ciudad. Lo preocupante aquí es que la comunidad toma el caso como si se tratara de un vampiro o un ente sobrenatural. Y yo creo que este es un punto muy importante que la película no enfatiza, pero que sí es muy grave, y es como nosotros desde la ignorancia, y sobre todo en los países latinos, le quitamos gravedad a los asuntos por culpa de creer que todo viene con una mística detrás, que todo se trata de entes sobrenaturales o cosas sin explicación que van más allá de nuestra lógica. Llegando al punto de, como en este caso, culpar a un supuesto vampiro de actos aberrantes sin realmente fijarnos en que la sociedad está destruida desde adentro, de que la seguridad no está garantizada para ninguno y mucho menos para los niños, y lo grave que esto es. Ese sí es el punto grave, no el supuesto vampiro. Así que dejemos de intentar crear místicas, leyendas y mitos alrededor de todo lo que nos sucede y procuremos empezar a utilizar la razón y la lógica para con ella lograr encontrar los problemas reales de raíz y cambiar cosas que sí afecten nuestra realidad. Porque seguir viviendo entre mitos y leyendas solo nos ciega y le permite a la gente que tiene más poder seguir haciendo lo que quiere, incluso hasta con nosotros. Ya en la noche todo se hace más grave. Roberto tiene un ataque y pierde toda la sangre que tenía, por lo que deben traer otra víctima más. Lo impresionante de este momento es que no hay tiempo de retirar la sangre y lo conectan directamente a Roberto. Sin duda, una imagen macabra en la que un niño con todo un futuro por delante es obligado a darle vida a un hombre egoísta que solo busca alargar un par de años su desdichada vida. Y yo creo que aquí está la crítica más grande de esta película, y es como el dinero te da poder, y un poder tan grande que te permite decidir sobre la vida de quien tiene menos dinero. En este caso, como pudieron ver, a todos los niños que terminan llevando ahí son gente humilde, que no tiene muchos recursos, con familias que no podrían permitirse llevar una investigación que determine dónde está el paradero de su hijo, de su nieto, de su sobrino. Niños con un futuro gigante por delante, porque hasta ahora tienen unos pocos años de vida, que luego terminan dándole toda esa vida que les queda por delante a una persona que está al borde de la muerte. Es que ya solo esa premisa es injusta. Ahora imagínense que sea así por el poder que le otorga el dinero. Eso es lo que lo hace aún más increíble y que nos debería a todos despertar, hacer saltar de la silla y decir, esperen, ¿cómo el dinero otorga tanto poder? ¿En qué momento hemos permitido que quien más acapara es el que puede llegar a cosas tan aberrantes? Mientras que quien vive en necesidad solo por la aleatoriedad de donde nació no merece nada.
e incluso se convierte en un objeto más que se puede comprar. Y aquí todo empieza a tornarse aún más oscuro, pues Adolfo recibe la visita de los contrabandistas, quienes le cuentan que el negocio salió mal y que todo es su culpa. Así que tiene que dar más plata o si no, acaban con la fábrica, con él y con toda su familia si hace falta. Sin duda, Adolfo está absolutamente invadido de miedo y al ver a su padre se pone peor, pues él lo juzga y lo tacha de incompetente, mientras que Adolfo intenta explicarle la situación. En principio le miente diciéndole que lo llamaron unos bandidos a amenazarlo y que hay que darles dinero para que los dejen en paz, pero luego Roberto se da cuenta de las mentiras y lo presiona para que cuente todo. Adolfo, nervioso y con un montón de rabia contra su padre, explota y le dice que contrabandear y estafar a la gente como él ha hecho desde que fundó la empresa no tiene nada de diferente, que él es igual de miserable y que desde una silla, haciéndose el que no sabe de dónde viene su sangre, todo parece más fácil. La rabia se siente en cada una de sus palabras y tan pronto termina, su padre empieza a vomitar sangre. Adolfo, preocupado pero casi con calma de liberarse de una carga, llama a la enfermera y luego cambia las etiquetas de la sangre. Aquí descubrimos que él mismo lo mató, pero su vida no cambia, sigue siendo la misma agonía de siempre. Sigue sintiéndose insuficiente y pisoteado, sigue sintiendo el dolor de enfrentar todo solo, sigue sintiendo que nunca tuvo un padre sino un jefe. Así que cuando ya está en su oficina, quema todas las fotografías que vimos al inicio y se dispara. Una película que, como es común en este tipo de cine denominado Caliwood, cuyo director es Luis Ospina y Carlos Mayolo, los mismos que estuvieron detrás de películas como Carne de tu carne, que son películas demasiado extrañas y con simbolismos muy particulares, pero que al igual logran mantener una atmósfera realmente aterradora, porque el terror en esta película radica que esto está basado en una historia real. Esto realmente pasó en Cali, una historia denominada El Monstruo de los Mangones, pues durante la época de los 60 y 70 en Cali existió un asesino en serie sin identificar, que asesinó a más de 30 víctimas dejándolas en terrenos baldíos y completamente drenados de sangre. Un caso que conmociona a Cali por completo, pero que jamás se dio con el paradero de aquel asesino. Incluso muchos habitantes aseguraban que esto era una simple leyenda o incluso un vampiro humano. Lo cierto es que aquí el director, lejos de hacer algo sobrenatural que perfectamente pudo haber vendido más, nos da una crítica fuerte hacia las personas adineradas y cómo estas son capaces de hacer cosas realmente macabras para continuar con vida. Y así finaliza la película. Creo que sin duda es impresionante, muy cruda, muy real, muy interesante la temática de cómo la hace. Incluso es medio tributo a Ciudadano Kane. En la última escena es muy parecida a la de Ciudadano Kane. Entonces me parece sumamente interesante este tipo de cine colombiano, de cine que, por cierto, viene de Caliwood, como se llamaba en esa época, a toda esta oleada de cine caleño que quería hacer algo distinto y algo diferente, y que lo termina haciendo con películas como estas, en las que incluso vemos una relación padre e hijo no común, donde ambos realmente ni siquiera se tratan con cariño y amor, sino que son un jefe y un empleado más, demostrándonos que llega un punto en el que la avaricia y ese deseo de adquirir y adquirir y adquirir llega hasta a instrumentalizar las relaciones personales. O sea, el señor descubre que su hijo es su mejor empleado y por eso lo convierte en empleado, porque sabe que es el que más rentabilidad le va a dar a su empresa. O sea, imagínense hasta qué punto lo carcome este sistema en el que hay que amasar y amasar riquezas, haciendo que efectivamente sea una crítica un poco salida al cine típico común y que entre en este Caliwood del que les hablaba, que me parece súper interesante y que tiene películas muy grandes y muy chéveres que seguramente vamos a ver por acá, y que espero les haya gustado también esta, porque por aquí les voy a dejar el capítulo anterior de esta semana de Halloween. Acuérdense, estamos en la semana de Halloween en la que vemos terror colombiano. Aquí les dejo el anterior capítulo, que estuvo buenísimo, y por aquí otro videito que seguramente no han visto y seguro que van a disfrutar. Gracias por ver.